Empezamos el vídeo de repaso del siglo XVIII. Entonces, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, y la Ilustración es un movimiento cultural que nace en Francia y a España llega, aunque llega tarde. Promociona sobre todo esto de aquí, el despotismo ilustrado, que significa que los reyes siguen siendo unos monarcas absolutos, pero que piensan en el bienestar de su pueblo. Entonces, esto se resume en todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Desarrollan la teoría del bienestar social y quieren que haya una prosperidad económica y social para todos. Y la gran obra de la Ilustración es la Enciclopedia, que es de autores franceses. De esto no vamos a ver nada. Y como arte importante del siglo XVIII destaca el neoclasicismo, que es el estilo que mejor define la nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque es un estilo muy riguroso, que sigue las reglas y que intenta recuperar el arte grecolatino, ¿de acuerdo? Por eso se llama neo, nuevo y clásico del arte clásico. Entonces es un estilo que supone una vuelta del mundo clásico grecolatino y que sigue las reglas. En cuanto a poesía, destacan sobre todo la fábula, porque los ilustrados pensaban que el arte y la literatura tenían que servir para algo, y ese algo tenía que ser enseñar. ¿Y enseñar el qué? Pues los ideales ilustrados. Entonces la fábula era muy útil porque son textos poéticos protagonizados por animales que tienen características humanas y tienen moraleja. Por lo tanto, era muy útil para dar enseñanzas de comportamiento. Autores de fábulas: Samaniego e Iriarte. Esto no lo vamos a ver por aquí. En cuanto a la prosa, lo más importante es el ensayo, porque el ensayo es el género más propio de los ilustrados, porque es un género literario que sirve para transmitir ideas y es un género muy didáctico. Entonces el ensayo está siempre en prosa y trata asuntos muy diversos. Por ejemplo, a ellos siempre les preocupaba pues los temas relacionados con el país, la educación, la situación social, ¿vale? Siempre con el ánimo de mejorar y la prosperidad del pueblo. Un ensayista importante, Feijoo, con esta obra Teatro Crítico Universal, que aunque se titule así, es un conjunto de ensayos. Jovellanos fue otro ensayista importante y escribió Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos, en los que hablaba de la necesidad de desterrar el gusto por el teatro anterior, el teatro barroco, e imponer un nuevo teatro, el teatro ilustrado. Otro ensayista importante, José Cadalso con Cartas Marruecas, que es una obra que mezcla ensayo y novela, porque está escrita en forma de novela epistolar, es decir, novela por cartas, que se intercambian tres personajes que son ficticios, un español y dos árabes. Y en estas cartas hablan de temas relacionados con la cultura española, desde el punto de vista de los tres personajes. El español explica las costumbres a los dos personajes que son árabes y se sorprenden de ciertas costumbres y usos españoles. Es importante también que sepáis que la prensa, como la entendemos, nace en el siglo XVIII, y luego el género con el ensayo más importante es el teatro. El teatro fue un teatro ya bastante distinto al teatro de Lope de Vega, al teatro barroco, que estaba en franca decadencia después de un siglo, y los neoclásicos apuestan por lo contrario del teatro de Lope: la separación de los géneros, que no haya tragicomedia, sino muy separada lo que era una tragedia de una comedia. Las tres unidades sí que se cumplían en este teatro. Hay una finalidad didáctica, como todo lo que hacen los ilustrados. Tiene que ser un teatro verosímil, es decir, que la acción sea algo creíble y que esté dividida en tres actos. Lo más representativo de este género teatral nuevo, del teatro neoclásico, es la comedia, y la obra más importante es El sí de las niñas.
de Moratín. Casi todos lo habíais leído, pero tenéis aquí un pequeño resumen. Es una chica que es obligada por su madre a casarse con un señor viejo, y el señor viejo, que se llama Don Diego, es un ilustrado que al final acepta que la niña no se case con él, sino que se case con su sobrino, porque entiende que es lo más razonable. Entiende que una niña joven no se puede casar con un señor mayor, porque ni sería feliz ni sería un matrimonio fructífero. Así que es una crítica a la educación que se da a las niñas, en las que no se les dejaba opinar sobre un tema tan importante como el casarse. Y luego un teatro nuevo que aparece y del que nunca os habían hablado es la comedia lacrimosa. La comedia lacrimosa viene también de Francia y consiste en un tipo de teatro en el que los personajes lloran mucho para demostrar su sensibilidad. La obra más importante es de Jovellanos, que está aquí, y se llama El delincuente honrado. El delincuente honrado trata de un chico joven que participó en un duelo y mató sin quererlo, porque él no quería participar, mató al que luego es marido de su mujer. Entonces se descubre que su mujer es viuda de este chico al que él mató, y entonces al delincuente honrado, a Torcuato, lo juzgan. Un amigo suyo, que es Anselmo, está dispuesto a entregarse por él, pero Torcuato no lo quiere aceptar, sino que él se entrega porque él fue el culpable. Pero el juez se encuentra entre la disyuntiva de tener que condenar a muerte, porque los duelistas eran condenados a muerte, a alguien que fue a ese duelo obligado para defender su honor, porque él lo intentó evitar por todos los medios. Entonces esta obra lo que hace es poner en cuestión que las leyes tengan que ser tan rigurosas, y sobre todo que no es lo mismo ser el que toma la iniciativa de retar a un duelo, que eso sí que puede ser culpable de un castigo, a ser el que acepta el duelo porque es una cuestión de honor. Autoras que son famosas también: María Rosa Gálvez y Rosario de Acuña. Textos que hemos leído: no hemos leído nada de poesía. De prosa hemos leído esto, que es un ensayo de Feijóo, en el que habla de la importancia de la moda. Dice que la moda, si es solamente para cambiar, no sirve de nada, pero si la moda cambia, también puede ser útil, porque genera impuestos y genera riqueza a la nación. Después, las cartas marruecas no lo hemos leído. Y del sí de las niñas, como casi todos lo conocíais ya, solamente os he destacado el parlamento más famoso de Don Diego, que es este de aquí, en la página 303. Dice: le ved aquí los frutos de la educación. Aquí es donde critica que a las niñas no se las dejaba opinar sobre sus casamientos, y entonces estaban obligadas a decir que sí porque sus madres querían. ¿Vale? Aquí se llama excelente educación a la que inspira en ellas temor, y entonces Don Diego es el ejemplo ilustrado que quiere acabar con este tipo de casamientos sin sentido entre viejos y niñas. Y luego del delincuente honrado hemos leído esta escena en la que los personajes están, pues eso, llorando casi todo el tiempo. Y las lágrimas de tu esposa, hombre, y aquí está Laura llorando. Y hasta aquí el teatro del siglo XVIII. El teatro y la literatura en general.